Amado Padre, venimos al trono de la gracia por medio del Señor Jesucristo, que ha dado su Santo Espíritu, Señor, para agradecerle, Señor, que usted nos esté guiando en este servicio de adoración pública y religiosa, Señor, que vamos a hacer. Le agradecemos, Señor, por poder estar hoy escuchando su santa palabra en el día que usted ha mandado, Señor, ordenado que un día guardaremos, Señor. Y gracias, Señor, le damos porque usted nos da de su santa palabra, Señor, en el día después de casi 2 años, Señor, y 7 meses más o menos, desde que no predico atrás de un púlpito, que usted me esté guiando, Señor, para esta serie de romanos que voy a empezar, Señor, y que acepte este himno como olor fragante que vamos a cantar. Vamos a cantar entonces, porque no me avergüenzo del Evangelio de mi Dios. El 24 de mayo del año 1738 hubo un misionero que estaba muy desanimado porque él había ido en contra de su voluntad a un servicio religioso de Londres. Y ahí aconteció algo que a las 9 menos cuarto él escribió en su diario que sintió un extraño fervor en su corazón y que él había confiado en Cristo y solamente en Jesucristo para su salvación puso. Y que estaba seguro que él había quitado sus pecados y que le había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Este misionero era John Wesley. Y este era un misionero que cuando fue a él a predicar, él había ido a predicar a un lugar, y él dijo así: fui a América a convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Él cuando fue a predicar se había dado cuenta que él no era salvo. Y al escuchar una noche, vas a decir, una prédica o por lo menos un prefacio del comentario de la Epístola de Romanos por Martín Lutero, él se había dado cuenta de que no era salvo. Algo parecido también pasó con Martín Lutero, que cuando conoció la Epístola a los Romanos, que él era un monje y él no era salvo. Y algo también parecido pasó con otro personaje que tengo acá, también por acá en la biblioteca, que era el nombre yo no me acuerdo ahora, pero ya me lo olvidé el nombre. Bueno, era ese. Agustín de Hipona, gracias, me había olvidado. Agustín de Hipona también fue otro que fue convertido por el libro de los Romanos cuando leyó Romanos 13. Así que podemos notar muchos. A mí no me pasó solamente con el Salmo 51. Pero hay muchas así grandes que influenciaron, que fue por la Epístola de los Romanos. Y es la serie que voy a empezar en el día de hoy. Voy a hacer solamente dos versículos. Y lo que voy a dar a continuación, primero voy a dar el primero, que voy a leer, que es así: la Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Voy a leer el 1, el que voy a explicar ahora.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es el que voy a explicar ahora y después voy a explicar el versículo 2. Bueno, Pablo, dice ahí Pablo. Pablo sabemos que tenía el nombre. No voy a entrar a explicar de que algunos decían que Pablo se fue dado después, antes era Saulo de Tarso. No, eran los dos nombres que él tenía. Uno romano y el otro que tenía. Pero Pablo quiere decir, chicos, lo que vamos a ver es las credenciales del apóstol. Él se va a presentar. Antiguamente nosotros escribimos una carta, yo por lo menos me acuerdo, ahora email, WhatsApp. En la época mía se escribía a papel, aunque no lo crean. Escribíamos esto, yo de verdad yo llegué a esa época, escribía esto y mandaba a mi mamá cartas que estaba en Buenos Aires, de acá. Tardaba 7 días en llegar. No era como ahora que mandaba un mensajito a mamá y llegaba fácil. No, yo no conocí eso, hasta después. Bueno, pero al final poníamos Sergio, Daniel Brito, yo te extraño mucho, mamá, tal así. Uy, pero en esa época no, en esa época decía Pablo, tal. Empezaba de ahí de entrada. Bueno, por eso que se empieza presentando y acá vamos a ver las credenciales. Pablo, él dice, ¿no? Siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo que aparece ahí, o doulos que aparece ahí, siervo o doulo, que es la palabra común que aparece en el Nuevo Testamento, da la idea, o sea, de esclavo. Bueno, siervo, esclavo, no es como nosotros tenemos nuestras mentes ahora, que es como esos esclavos que se como en la época de Raíces, no se acuerdan, yo soy muy viejo, de Raíces, Kunta Kinte, ¿no? Bueno, esclavo que andaba con cadena. Bueno, la idea no es esa, acá que aparece, un esclavo, sino era un siervo que se sometía voluntariamente, podríamos decir, a su siervo, por amor. Yo tendría que hablar del Antiguo Testamento, con después de un tiempo ellos decidían trabajar estando así. Pero en esa época muchos de los esclavos tenían muchos beneficios, no es como a veces tenemos en nuestra mente que es un esclavo, sino que voluntariamente él se ponía a servir a un maestro, a alguien que amaba. En Gálatas 1:10 Pablo lo explica un poco. Yo tendría que ir a Gálatas, capítulo 10, 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Bueno, acá vemos la idea de siervo o esclavo. Él quería agradar al Señor Jesucristo. Y por amor lo quería hacer a un maestro, a alguien que amaba y respetaba. Esta idea también la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, tanto como Moisés, José, David, Isaías y los profetas. Eso eran personas que eran siervos, que Dios lo había llamado para servir. También la idea la podemos encontrar en el siervo, la idea del siervo sufriente, que habla del Señor Jesucristo. También un siervo que se sujetó a su Padre. Esa es la idea, para poder servir. Bueno, eso es lo que dice Pablo. Ahora vamos a ver, no, Pablo, o alguien pequeño o chico, siervo. ¿Es un siervo de quién? Del Señor, del Señor Jesucristo, de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Bueno, esa palabra llamado, en el griego, si no me equivoco, es kaleo. Llamado tiene para mí la idea de alguien que fue seleccionado o fue apartado por el Señor para servir. O sea, convocar, o llamado podría ser escogido, así como fueron muchos profetas como Jeremías, que fueron desde el vientre de la madre. Pablo también fue llamado, o Pablo fue escogido. Creo que en Gálatas, me voy a fijar de nuevo, pero creo que es en Gálatas 1 también, versículo 15, dice así: pero cuando agradó a Dios que me apartó. ¿Ves? Esa es la palabra, apartó. Vuelvo de nuevo a Romano. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado. Ahí dice apartado para el Evangelio. Bueno, en Gálatas 1:15 dice lo mismo: pero cuando agradó a Dios me apartó desde el vientre de mi madre, a quien me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo. Bueno, acá está la idea del mismo en Gálatas que en Romano. Apartado, Dios llama, Dios aparta a ciertas personas para un trabajo. Puede ser un misionero, puede ser un pastor maestro. Dios, la persona no se puede autollamar, es Dios hace un llamado. La gente solamente reconoce lo que Dios hace o llama. Bueno, Pablo está diciendo esto. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque no sé si entienden un poco el trasfondo de la historia de Pablo. A Pablo no se lo reconocía como apóstol. Pablo tenía, si ustedes leen la epístola de los Corintios, Pablo tenía problemas. Él que no era apóstol, él sufría, no tenía para comer, no tenía donde vivir, y más de todo eso había otras personas que él decía super apóstol.
pero ustedes bien lo reconocen. Si alguno viene y predica otro evangelio, predica otro Jesús, predica otro Espíritu Santo, estoy hablando de 2 Corintios 11, versículo 3 y 4, entonces bien le creen. Ahora yo soy un apóstol, fui llamado, ustedes saben, pero a mí no me reconocen como apóstol, decía Pablo. Entonces, apóstol, quiero que entiendan que no es como ahora la idea de apóstol que muchos tienen, sino la idea de apóstol tenía otra idea, o sea, era alguien que era enviado, o sea, con una autoridad, una comisión, en ese tiempo, eran representantes, había, en esa idea era entendido como los representantes de un emperador, de un rey, eran emisarios que iban de parte de alguien. Y bueno, acá Pablo dice que él es un enviado o un apóstol. Tendría que yo explicar un poco del libro de Hechos, no sé si conocen un poco del Hechos, pero yo me voy al libro de Hechos, algunos, el trasfondo de Pablo, en Hechos 9, bueno, Hechos 9 lo voy a pasar por arriba por razones del tiempo, que no me va a dar tiempo a mí, pero voy a ir a Hechos 20... Hechos 26 más o menos, por ahí. Pasé Hechos 9 por razones de tiempo, pero aquellos que saben, Hechos 9, la conversión de Pablo, cuando él va y se le aparece Cristo y él es, vamos a decir de alguna forma, es convertido y Dios lo regenera, esa es la conversión, cuando él se cae del caballo. Bueno, esa parte la obvié porque por razones del tiempo, por eso me fui a Hechos 26, versículo 14, y él, cuando está relatando su conversión, él dice así en el versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte tus pies porque para esto te ha aparecido para ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que he visto, aquellas que me apareceré a ti, librándote a tu pueblo y de lo gentil a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás, para que reciban por fe en mí perdón de pecado y herencia de los santificados. Y ahí vemos, vamos a decir un poco la conversión de Pablo, que estaba hablando. Volviendo de nuevo a Romano, vuelvo de nuevo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Entonces ahí vemos que como el Señor lo aparta, ¿para qué? Para el Evangelio. Eso es lo que Pablo fue apartado, para el Evangelio de Dios. O sea, ahora Dios lo selecciona, o por medio del Señor Jesucristo, lo comisiona, que es lo que voy a hablar dentro de un rato, el Evangelio. O sea, fue comisionado ¿para qué? Apartado para el Evangelio, para llevar a cabo, o sea, vamos a decir, este mensaje que el Señor Jesucristo le iba a dar, lo invistió con autoridad para predicar del Evangelio. Él le había otorgado eso, como aparece en Gálatas, y le dio la autoridad a él y a otros para predicar del Evangelio. El Evangelio, o sea, literalmente significa, ¿qué quiere decir Evangelium? Evangelio significa buenas noticias, eso es lo que significa. Por lo menos Pablo las nombra por lo menos 60 veces a esta palabra en sus cartas, y refiriendo siempre a qué, es al mensaje, el mensaje del Evangelio, como aparece en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, dice así: porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras que voy a hablar después. Entonces el mensaje del Evangelio tiene que ver con la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, lo que mismo Pablo explica en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios, después que yo el domingo que viene voy a hablar, que él habla un poco de la resurrección, pero eso el domingo que viene. Pero el Evangelio anuncia las buenas nuevas. Ahora, para anunciar las buenas nuevas yo tengo que anunciarle primero las malas, y las malas es que las personas están bajo un juicio, bajo la ira, y yo para predicar buenas nuevas tengo que explicar de los atributos de Dios, que Dios es un Dios justo, que Dios ama, vamos a decir, pero también Dios es santo, Dios es ira. Entonces yo debo explicar eso a la persona, su condición pecaminosa, antes de hablarle del amor
de Dios. Entonces yo tengo que explicarle que la paga del pecado es la muerte, que esa persona ha nacido muerta en delito y pecado, que es un hijo de ira, como dice el libro de Efesios. Como antes estábamos éramos hijos de ira. Entonces, para poder explicarle el Evangelio y darle las buenas nuevas, yo debo explicarle la condición de esa persona, cómo está, que esa persona está ante el tribunal de Dios, no es acepto, que está destituido, que hay un juicio, una ira venidera. Y la única forma de estar justificado o recto ante Él es la justicia que ha provisto Él mismo. ¿Y cuál es la justicia que ha provisto Él mismo? Es el Señor Jesucristo, quien nació y vivió una vida santa y recta. Él cumplió la ley, tanto la ley, vamos a decir, su vida activa y su vida pasiva. Y Él, bajo de Él, solamente y en Él, el Padre se agrada. Entonces yo no explico eso, las personas no van a entender cuál es su condición. Y ese es el Evangelio y la buena noticia que Pablo se encargaba, vamos a decir, de predicar. Y de anunciar, pero yo debo predicar a las personas que están mal, que hay un juicio, porque Pablo en Romanos 1:18 más adelante yo voy a explicar, pero dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y toda injusticia de los hombres que tienen como justicia la verdad, porque Dios se ha manifestado. Y ellos dice una parte que ellos no le glorificaron, a pesar de haberle conocido. Habiendo conocido a Dios, dice en el versículo 21, no le glorificaron a Dios. Entonces, más adelante voy a explicar qué significa eso. Ahora voy a pasar al versículo 2.